los pies no te va a decir nada, ¿entendido? Y si te dice porque no ha entendido que la terapia lo que le va a hacer es pasarle bien. Uno siempre igual lo tiene que hablar, lo tiene que charlar. La medicina china tiene como característica que como no hay enfermos o hay pacientes y no enfermedades, uno es un creativo del tratamiento del paciente. Con la ayuda del paciente, en combinación con el paciente, es decir, que tenemos una armonía y un equilibrio que va y viene de acuerdo a la confianza que yo le doy y la confianza que el paciente me permite para poder nosotros hacer lo que tenemos que hacer. ¿Entendido? Muy bien las dos, ¿no? Entonces decimos que con las actuaciones manuales del masaje, y otro mito que hay que permitir que se caiga, porque es así, nunca debemos provocar aumento del dolor. La mayoría de la gente dice que el masaje tiene que doler para que cure. Lo que no duele y es feo no cura. Eso es mentira. Un masaje terapéutico tiene que ser agradable para el que lo realice y fundamentalmente para el que lo recibe, que es nuestro paciente. ¿Tá? Entonces, un masaje terapéutico nunca puede aumentar el dolor. Se realizan movimientos continuos y rítmicos, es decir, que tiene que haber una armonía en las manipulaciones que nosotros realizamos para que el paciente no la sienta diferente, y deben conseguirse fundamentalmente estos efectos: relajación muscular, relajación general, es decir, que actúa a nivel de lo que es la parte general del paciente, el sistema nervioso central, no solo el superficial, que es donde tenemos la sensibilidad a través de la piel y de los puntos que nosotros tocamos. Analgesia, es decir, calmar dolor, sedación, eliminación de la tensión o de las contracturas, pero también puede ser excitante y estimulante. Y uno lo dice excitante y estimulante. Imagínense un masaje en un paciente deprimido, un paciente que está mucho tiempo en cama. Yo no le voy a poner a hacer un masaje relajante, lo que hacer un masaje estimulante que estimule las zonas que nos moviliza para después poder movilizar esos músculos o darle la potencialidad que necesitan para que el paciente se mueva. Entonces también es estimulante, también es, pero excitante y estimulante cuando el paciente lo necesite. Relajante, ¿tá? Y calmante de dolores. Un paciente que está en esas condiciones también está muy dolorido. Entonces también puede estimular y excitar, pero primero preparando la zona. Siempre hay que hacer movimientos suaves, rítmicos, que tengan un fin y que ese fin dependa de la historia clínica y de lo que el paciente pueda recibir o no. Y también, otra cosa importante cuando uno hace las manipulaciones, fundamentalmente de un paciente de masaje que está boca abajo, no hay que perder lo que nos transmite el cuerpo. Es decir, mirarle la cara, o si se queja o si se levanta, entonces preguntarle si está incómodo, si le duele donde estamos tocando, porque eso a nosotros nos va a ayudar a seguir haciendo el diagnóstico a través de la manipulación que hacemos sobre el paciente. ¿Entendido? Y como siempre hablamos de manipulaciones de medicina china, también siempre hablamos de contraindicación. No cualquiera puede recibir un masaje. ¿Eso cómo es, dirían ustedes? No, pero ¿cómo? Si viene el paciente y dice, yo me quiero hacer un masaje, bueno, vamos a ver la historia, vamos a ver qué cosas tomás, por qué estás contracturado, por qué estás dolorido, y si yo puedo realizar o no el masaje. Y ahí está donde yo digo que el terapeuta es el que crea y el que elige dentro de todo o aconseja al paciente recibir la manipulación que tiene que recibir. Entonces decimos, por eso siempre hablamos de contraindicaciones, no siempre podemos recibir las técnicas, o el paciente no puede recibir la técnica que el paciente pide. ¿Entendido? Y tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las absolutas, no. Las relativas depende de, ¿se entiende, no? Y ahí tenemos, yo las nombro. Por ejemplo, dentro de las absolutas, problemas hemorrágicos graves o que tenga fragilidad capilar, que tenga una flebitis, una trombosis o una linfangitis. ¿Por qué? Porque podemos liberar trombos de linfa o de sangre a cualquier parte del cuerpo. Cardiopatías descompensadas, si el paciente está con una insuficiencia cardíaca, no podemos ponerlo, acostarlo, no podemos poner una posición que no va a tolerar porque le va a venir disnea, etcétera, etcétera. Brotes reumáticos agudos como artritis reumatoidea o gota, afecciones tumorales porque también podemos liberar células de ese tumor a la circulación sanguínea, diversas afecciones de la piel, psoriasis si está en agudo, ¿se entiende, no?
estados febriles, traumatismos agudos y heridas, o fracturas que no estén enyesadas o que no estén bien consolidadas. También son absolutas las roturas musculares y tendinosas, se va entendiendo, ¿no? Quemaduras, bursitis, miositis osificante, que es una patología, infecciones agudas, como osteomielitis o artritis séptica. También liberamos trombos de infección, de gérmenes, si nosotros manipulamos la zona donde tengan esta patología. Tumoraciones ocultos no identificados, no diagnosticados. Y la gente, me va a venir un paciente que el paciente se cayó en la mañana, tiene hora para vos en la tarde, viene, no le da importancia al golpe, y vos cuando lo descubrís, porque siempre que se va a hacer una manipulación, un masaje de digitopresión, tenés que descubrir toda la zona que vas a tratar. Te encontrás con un bulto, no me di cuenta, me caí, no sabes si está fracturado, si está fisurado, si es todo un hematoma, no sabes si es una rotura muscular. Entonces, guardamos las manitos, vaya y consulte. Depende de lo que tengas, depende de lo que te diga tu médico, tú volvés, yo te doy hora nuevamente. ¿Se entiende, no? Más vale ser manito para atrás, no tocar, porque quedamos así. Como yo siempre digo, la medicina china es una técnica que es conocida en el tiempo, pero que es muy difícil de aplicar en una sociedad como la sociedad nuestra. Entonces, como yo siempre digo, nosotros por eso nos gusta dar toda la información, fundamentalmente, cómo es la técnica, cómo se hace, cuáles son las contraindicaciones, cuándo podemos tocar y cuándo no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un paciente, tenemos que quedar bien, es decir, ser excelentes terapeutas, estoy con el problema del terapeuta, ser excelentes terapeutas. ¿Por qué? Porque nos están mirando los médicos y los que no están de acuerdo con la técnica para criticar. Fuiste a uno, ¿qué fuiste un curandero? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te estás haciendo? ¿Entendido? Entonces, si nosotros somos excelentes terapeutas y sabemos cuándo tocar y cuándo no tocar, no tenemos por qué recibir, igual las recibimos, las críticas, pero no, el que importa que tenga bien claro que nosotros lo vamos a atender cuando necesita y que nos tiene confianza que vamos a hacer la técnica cuando sea necesario, va a ser el paciente, que es lo que nos importa. Pero de paso también importa que los demás nos respeten, ¿entendido? Por eso también el gremio médico está más abierto y mandan los neurólogos, los traumatólogos, los dermatólogos, mandan cuando ya no pueden con la patología, mandan a hacerte medicina china o a hacerte medicina alternativa, etcétera, etcétera. ¿Está? Y en general, entonces, cualquier enfermedad que está en una fase evolutiva grave, se supone, pero el paciente viene para acá, se siente mal, se cae, etcétera, etcétera, nosotros no podemos no atenderlo, lo tenemos que recibir y saber cómo lo tenemos que enviar a donde corresponde. Y dentro de las relativas, el embarazo. Si no sabemos qué tocar una embarazada, no se puede tocar. Porque cuando dice, ¿y un masaje de espalda? No, en la espalda, cuando nosotros hacemos un masaje de espalda, en la espalda tenemos todos los puntos reflexógenos que hay en la auriculoterapia y que hay en la oreja y que hay las zonas reflexógenas que tenemos en el pie. La espalda tiene representada con los puntos y canales que están en la espalda, que quieras o no los vamos a tocar porque la espalda cuando se hace masaje se toca todo, tenemos representado todo lo que tiene que ver con el sistema del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Tenemos puntos que tienen que ver con lo heredado, tenemos puntos que tienen que ver con la función de los órganos y vísceras del cuerpo y tenemos puntos que corresponden con la emoción o con el yen de esos órganos y de esas vísceras. Es decir, que nosotros le hacemos, sí, pero lo toco un poquito, no, lo toco y puedo estar tocando puntos que el paciente tiene que, lo que yo les decía hoy, no está preparado para recibir esos cambios, no tiene ese órgano, la energía necesaria para poder combatir lo que le está pasando, sino que hay que dársela de alguna manera. Entonces, en una embarazada podemos tocar puntos que si el embarazo es al principio, pueden provocar un aborto y si es casi al final puede hacer un parto prematuro. Entonces, no sabemos tocar, no tocamos. ¿Hay puntos de la embarazada que se pueden realizar? Sí, pero hay que saber cuáles son. ¿Entendido? Enfermedades reumáticas en fase subaguda, es decir, que ya pasó la parte grave de lo reumático, entonces podemos tocar.
hipertensión arterial, de acuerdo, si es una crisis hipertensiva no nos vamos a poner a hacer un masaje. Sí también, y ahí tenemos el plus del masaje, que nosotros cuando nos enfrentamos al paciente con algo agudo que no lo podemos tocar, podemos tener puntos de digitopresión que se pueden trabajar con digitopresión o con moxibustión, que es otra de las técnicas de la medicina china, para no manipular con un masaje, pero sí con la digitopresión, bajarle la presión, regularle las cifras tensionales, sacarle el edema, si tiene edema, sacarle el dolor, si tiene un dolor intenso no me puedo poner a hacer manipulaciones. Y si cuando yo estoy haciendo la manipulación el dolor aumenta, entonces hago digitopresión en puntos alejados de la zona y lo cito para otro día para hacerle el masaje terapéutico. ¿Se entiende, no? Por eso masaje terapéutico oriental. No solo la técnica de masaje desde el punto de vista de la medicina oriental, sino que también la digitopresión que nos regula y nos armoniza al individuo. Después, si está con taquicardia, si tiene cólicos, contusiones leves, que nosotros sabemos por el golpe que ya se hizo diagnóstico, reacciones cutáneas del masaje o zonas de hiper o hipoestesia extensa. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene menos sensibilidad, hay que tener cuidado porque el dolor no lo va a sentir, porque lo que nosotros podemos, la manipulación que nosotros hacemos, va a depender de nuestro criterio y no tanto de lo que el paciente sienta. ¿Se entiende, no? Como ejemplo. Y, también dentro de lo que tenemos que aprender del masaje, también es importante lo que no debemos hacer. ¿Tá? Entonces decimos que cuando hacemos masaje cometemos muchos errores. Y estos errores pueden ser que no debemos de tener prisa o impaciencia por parte del paciente o del terapeuta. Hay que olvidarse del reloj, del horario y hay que comenzar, antes de comenzar la maniobra. Paciente que entra hablando por el celular, yo me voy del consultorio, que termine de hablar, resolver su vida y después cuando ves que está calmado, que está más quieto. También si un paciente viene muy agitado, muy con todo el lío que tiene de laburo o de familia, es preferible que ponete en posición, quédate un poco tranquilo, le ponemos el ambiente adecuado y después entramos a hacer la manipulación. Por supuesto que siempre hay que hacer un interrogatorio. Aunque conozcamos el paciente, venga todas las semanas a hacerse un masaje, siempre la técnica comienza por preguntar ¿cómo te sentís? ¿Qué cosas te han pasado? ¿Estás mejor? Tenemos que tener un conocimiento de la historia y de nuestro paciente. El terapeuta no puede permanecer estático, sentado o muy cómodo. Lo que yo les hablaba, paciente acostado, boca abajo, semidesnudo, nosotros caminamos alrededor de él o dentro del gozo, del consultorio, ¿tá? Y el paciente no sabe lo que estamos haciendo, entonces se pone a mirar lo que estamos haciendo. Es decir, que cuando nosotros empezamos con la técnica y como nuestro instrumento son las manos, que las manos tengan que estar tocando lo que tienen que estar tocando. ¿Entendido? No puede inhibirse en la aplicación de las manos, es decir, no puede, si es de color, si es gordito, etcétera, etcétera. ¿Tá? No debe amasar inicialmente músculos, ignorando las técnicas elementales previas del masaje. Lo que yo le decía, no podemos entrar haciendo maniobras profundas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la primera maniobra, que es el acariciamiento, nosotros estamos haciendo un diagnóstico. Porque lo primero en un paciente es mirar. Si el paciente ya tiene un hematoma, ya tiene un bulto, tiene alguna cicatriz, vos viste que tenés, en la espalda que no nos vemos, viste que tenés esto, viste que tenés un hematoma, no me di cuenta, tenés un hematoma, así, así. ¿Por qué? Porque después el paciente no recuerda, sino que, lo ve otra persona, fui al masajista, entonces la culpa es del masajista. Y eso hay que dejarlo en la historia. Tenía tal hematoma, tenía tal lesión. También si hay una mancha rara, si encuentran un bulto, etcétera, etcétera. Y lo otro, si el paciente no reconoce que eso lo tiene o que se lo hizo, bueno, eso tiene que hacer el diagnóstico posterior al masaje o no hacemos el masaje si no estamos seguros de lo que estamos haciendo. No se deben adoptar posiciones incómodas, ni para el paciente ni para el terapeuta. El paciente porque se va a contracturar más o le va a venir dolores que no tenía. Y el terapeuta porque no podemos estar ni incómodos ni demasiado cómodos. Porque si estamos incómodos terminamos o salimos para que alguien después nos haga un masaje a nosotros. Tenemos que mantener el equilibrio y la armonía de nuestra columna y de nuestros movimientos para no afectar, para que no nos afecten a nosotros la terapia. Imagínense que si tienen 10 masajes, ¿cómo quedan al final?
Y no, ¿qué terapeuta somos nosotros energéticos que no sabemos controlar nuestro cuerpo, ¿no? El terapeuta no debe tener las manos frías, las uñas largas, el contacto desagradable, es decir, no podemos hacer. Hay gente que hace, pero es horrible hacer masaje con guante, hacer masaje con lesiones, imposible. Llamar por teléfono y cambiar la cita del paciente, que es preferible. No debemos realizar maniobras violentas que provoquen dolor o que aumenten el dolor que el paciente traiga. Y no podemos insistir en maniobras de masaje si el dolor se hace más intenso o aumentamos la contractura. Dejamos el masaje, hacemos dígito-presión para calmar el dolor, para sacar la contractura alejados de la zona, o hacemos un rediagnóstico energético o médico si no lo tenemos claro. ¿Entendido? La ropa no puede impedir la aplicación correcta del masaje o el correcto control del paciente. No le podemos tapar la cabeza, si no vemos después que el paciente, si está dolorido, que muestra su cara, vamos a decir. No podemos tampoco hacer un masaje cuando la zona está tapada por ropa, o que la ropa le ajuste mucho. Vos le haces un masaje de espalda, se queda con ropa muy ajustada, muy apretada, cuando llegue a la cintura, la energía no corra libremente, ¿se entiende, no? Entonces tiene que estar la ropa cómoda, él estar cómodo y que nosotros podamos ver perfectamente su cara o la zona que estamos tratando. No dar masaje cuando el paciente se encuentra realizando otras labores, hablando por celular. O cuando uno hace masajes, que yo siempre digo que es muy problemático hacer masajes en domicilio, o que el consultorio esté dentro de nuestra casa y que por ahí circule gente o animales, ¿entendido? O que vos estás haciendo un masaje y te entre en la puerta de tu hijo o el que sea a preguntar algo. Entonces, no podemos estar ni nosotros realizando otra tarea ni el paciente. Es decir, que tenemos que darle la tranquilidad y el paciente tiene que estar tranquilo. Lo que yo le decía, si viene agitado, si viene así nervioso, lo dejamos ahí, preparate, dejamos 10-15 minutos. Por eso, si ya conocemos el paciente o si no lo conocemos, cuando nosotros damos horas entre paciente y paciente, tenemos que ver, para no estar nerviosos nosotros, cuánto tiempo insume para que el otro que está esperando o nosotros no estemos nerviosos porque el paciente está ocupando el lugar del otro. ¿Se entiende? Eso también se aprende en el curso, es decir, saber manejar la agenda. Si es un masaje completo, le doy tanto tiempo. Si es un paciente nuevo, le doy tanto tiempo. Si es un paciente que ya sabemos que llega tarde siempre, o no le damos más horas, o ya sabemos que 15 o 20 minutos de retraso vamos a tener, pero que no se justifica, o se lo tenemos que hacer ver. ¿Para qué? Porque viste que empiezan, ellos son personas irascibles que vienen apuradas, que todo lo demás, pero no permiten, si van a un lugar no quieren que le pasen por arriba o que le ocupen el lugar, pero cuando ellos entran al consultorio se hacen dueños del consultorio. Eso no se puede permitir, porque después que te toman el brazo, ¿entendido? Y lo otro que no se puede hacer, porque tengamos miedo, porque tengamos temor, o porque no sepamos cómo resolverle la cosa, porque es un paciente complicado que siempre viene con problemas, que siempre viene negativo. Hacemos un chikun de centro, nos centramos, nos armonizamos y le paramos el cargo. Es decir, así, vos acá y yo acá. Yo soy el terapeuta, tú sos el paciente. Yo digo esto, tú escuchas. Tú no quieres escuchar, abrimos la puerta y que se retire. Porque si no, lo otro también, si nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos miedo porque estamos inseguros o no conocemos la técnica, porque no estudiamos, lo que hacemos es frenar la maniobra. Entonces, no es lo mismo, permiso, hacer una que se me tranca la mano. Tengo miedo de tocar, capaz que le hago, capaz que no le hago, se pone rojo, si se me pone, ay, qué horrible. Eso lo único que hace es trancar la maniobra. Si nosotros trancamos la maniobra, no vamos a lograr más que provocar más dolor y más contractura. Y que el paciente se vaya desconforme, porque el paciente siente, por eso es interesante que también reciba el masaje, porque el paciente siente que si uno está mal ese día, más vale agarrar la agenda y suspender todo. Porque vamos a tratar mal al paciente, porque no es porque lo vamos ni a decir nada, digo despacito para que no se sino porque no lo vamos a atender como corresponde y el paciente se da cuenta. Si es un paciente conocido. Y otra cosa, si por temor o porque no estamos seguros le damos 2 horas, la próxima vez le queremos dar media hora y no lo va a aceptar. Entonces,
Cuando el paciente necesita una hora, necesita una hora. Si a la otra consulta necesita media, pero como hoy no me haces, no me tocaste, me dejas, hoy no lo necesitas. El terapeuta soy yo. Hoy estás mejor, no te tengo que tocar. Hoy necesitas tal cosa, tal otra. No es que yo haga una suma. Como yo empecé porque me dolía, entonces ahora le hago todos los días y después arranco con todo lo que... No. Hay que ser muy coherentes a la hora de realizar y muy, como yo digo, ser buenos profesionales y darle al paciente lo que el paciente necesita. Siempre respetando su condición. ¿Entendido? Lo otro, no podemos perder contacto con la superficie corporal, lo que yo les decía, no podemos estar con las manos y el paciente ahí esperando que nosotros le hagamos la manipulación, no tener ventanas abiertas, ambiente frío ni húmedo. Se supone que tenemos que tener, si nosotros buscamos que el paciente se armonice porque viene desarmonizado, no podemos estar con la música ¿entendido? Y estar nosotros muy apurados, ni estar muy excitados, porque lo que vamos a lograr es que el paciente se ponga en las mismas condiciones que estamos nosotros. Y la maniobra no va a ser la misma, ¿entendido? Entonces, lo que no se debe hacer, ¿verdad? El tipo ahí gritando, no te colille y sigo con la técnica, le doy y le doy, ¿verdad? Lo que no se debe hacer, ahí tenemos de todo. La música a todo lo que da, la mugre del consultorio, la mugre de la ropita de la camilla, el estado del paciente por acá tiene olor, está fumando, hablando por teléfono, y el paciente como loco. No tiene desperdicio la foto. Si antes los médicos le atendían y fumaban adentro del consultorio, ¿quién no entró a un consultorio con los médicos fumando? Después te decía que uno podía fumar. No inhibirse en la aplicación de las manos. Esa gordita, mirá, masajista, las manitos para atrás, no lo toco. Yo siempre hago el cuento en la puerta del Pereira Rosell, cuando hacíamos práctica en el servicio de ginecología, que me acuerdo que había una prostituta, se hace un control y el ginecólogo decía, yo no la atiendo. Vos la atendés, le decía, era una yo no la atiendo, es que la tenés que atender, ponete dos guantes, haz lo que quieras, pero vos no podés negarte a atenderla, ¿entendido? Acá no ceda, pero más que nada porque si es gordito, si es de color, si está muy sucio, bueno, agarramos primero le preguntamos si es alérgico al alcohol, pero agarramos con mucha táctica, un algodoncito con alcohol, o si no le hacemos, la próxima vez te conviene porque los poros, porque aquello, tráete un bañito, venite así, hacete un bañito de pie con vinagre, con salmuerita y todo lo demás, que sea un poco de táctico, y si no, no le dan mujer. ¿Va? Aunque según la medicina china, el paciente elige al terapeuta y uno no se puede negar, ¿tá? Relativamente. ¿Tá? Y tampoco puede pasar pelo largo, con relojes, con pulseras, con anillos en todos los dedos, uñas largas. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque con los anillos podemos enganchar al paciente, lo podemos lastimar. ¿Entendido? Nos podemos lastimar nosotros, porque donde agarre mal el anillo te corta. Muy bien. Y yo le puse un ejemplo, pero lo voy a hacer, no sé en qué andamos, medio rapidito para que tengan una idea. En un masaje de cabeza, lo que tiene varias partes, pero lo que el paciente tiene que ver dentro del masaje es de esa cara de satisfacción, cara de estar relajado, de estarse armonizando con el ambiente, aceptando o reconociendo que las manos del terapeuta son efectivas para sanarlo, es decir, lograr la confianza necesaria para poder nosotros hacer las manipulaciones y que esas manipulaciones, en definitiva, sirvan para equilibrar. No hablemos de curar, porque si nosotros equilibramos ya está implícito que estamos curando, estamos calmando, estamos armonizando al paciente. Entonces, si el dolor de cabeza es por estrés, nosotros lo armonizamos, lo curamos. En definitiva, se supone que calmamos el dolor. Pero fundamentalmente, a través de las manipulaciones, lo que hacemos es que el paciente se sienta bien, el paciente se puede preparar para enfrentar, pues yo digo, estrés vamos a tener siempre, ¿no es cierto? Pero que ese estrés nosotros o el paciente aprenda a manejarlo para poder mantenerse armonizado y equilibrado, es decir, sin sintomatología y en ese estado de relajación y en definitiva, sintiéndose bien, sintiéndose relajado y equilibrado, poder enfrentar a lo que tenga que enfrentar.
sea en su ámbito laboral, sea en su ámbito familiar o en su ámbito de crecimiento personal en determinado momento, porque tiene que cambiar de trabajo, porque tiene que realizar alguna tarea que le fue encomendada con mucha responsabilidad, etcétera, etcétera. En todo ámbito de la vida nosotros tenemos que enfrentar cosas buenas y cosas malas, enfrentarnos a cosas que no conocemos y a cosas conocidas. Cuanto más desconocidas, más desequilibrantes pueden ser, pero si nosotros aprendemos a enfrentar con equilibrio cualquiera sea lo que vamos a enfrentar, lo vamos a poder resolver. Pero fundamentalmente, y por eso se habla en la medicina china de tratamiento integral, que el paciente puede enfrentar cualquier cosa sin necesidad que el terapeuta esté siempre resolviéndole el equilibrio y la armonía. Después que se logra el equilibrio y la armonía, el paciente también tiene que aprender a mantenerlo. Y por eso el paciente tiene que aprender a conocerse, aprender por qué se enferma y a corregir esos errores, pero fundamentalmente aprender a convivir con eso que lo desarmoniza y aprender a armonizarse, porque en definitiva va a armonizar a todo lo que lo rodea. Si vos, un paciente, una persona que está agresiva, le contestás con una agresión, lo que sigue es una agresión. Si es una persona que te quiere agredir de palabra físicamente, lo que te pasa automáticamente cambia. Ahora, si vos levantás la mano, te la van a dar. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, el tratamiento integral, dentro del masaje terapéutico, porque es lo que estamos hablando hoy, también tiene que ver con lo que comemos, cómo lo comemos en las horas de reposo que tenemos, cómo enfrentamos las cosas y cómo aprendemos a enfrentarlas. Y después veremos a través de la manipulación y a través de la digitopresión, por eso es masaje terapéutico oriental, cómo manejamos el momento que nos desequilibramos y por qué nos desequilibramos. Y por eso la medicina china cura enfermedades, porque si nosotros sabemos cuál es la causa que nos desequilibra, corregir la causa, no volvemos a realizar o a tener la sintomatología o la enfermedad que nos pueda afectar. Cualquier cosa a las órdenes. ¿Alguna pregunta? Muchas. ¿Quedó claro? Muy bien. Y seguimos. Esencias florales del Río de la Plata. Las esencias florales del Río de la Plata es un sistema creado por nosotros, es un sistema basado en el sistema de Bach, en el sistema de flores de Bach, y nosotros planteamos, o nosotros vimos en nuestra evolución dentro del conocimiento de la medicina china, que si las flores de Bach que nacen en Inglaterra y para los ingleses tienen efecto sobre nosotros, las que nacen acá en nuestro país, que nos rodean y que nacen por alguna causa, finalmente por algún desequilibrio del ambiente o de las personas que conviven en ese lugar, son efectivas, entonces son mucho más efectivas y a veces son mágicas. Eso es la parte de gente de la naturaleza que decías, por el desequilibrio de un determinado lugar de la gente crece. Claro, somos imagen y semejanza de la naturaleza. Cuando algo está mal, la naturaleza te pasa factura. O corregís o no. Cuando andás por ahí viendo dentro de las esencias florales o dentro de las hierbas, vas a ver que te encontrás de golpe, y en Uruguay lo ves mucho, con grandes cantidades de achicoria últimamente. Y una de las cosas que falta es el amor maternal. La achicoria está mostrando que en todas esas zonas hay una carencia. La tierra le está diciendo a la gente, o le está intentando decir, el problema es que se perdieron esas lecturas. Y así hoy a otro lugar va y está lleno de diente de león. Va a ver que hay un montón de calentones que necesitan eso para el hígado. Exacto. Ustedes ven que la mayoría de las plantas no nacen porque las plantamos, la mayoría de las plantas para esencias florales, sino que nacen solas, y cuando a veces se pierden y otras veces aparecen, pero en grandes extensiones. Y si vos haces el estudio del lugar, es porque está faltando justamente esa planta que nos esté transmitiendo qué cosas tenemos que cambiar, porque acá seguimos manteniendo el mismo discurso. Hay cosas que nos desequilibran, hay cosas que tenemos que cambiar, y la planta, a través de la información que le da la naturaleza, es que se hace el cambio interno nuestro cuando nosotros lo ingerimos. ¿Entendido? Y decía Adriana, lo dijo Bach antes, ¿no? De que las esencias hay que usarlas de la zona. O sea, que Bach mismo dijo, no uses en Uruguay las mías, fabricadas, escrito en su texto.
Acá te dicen que si sos terapeuta de bacho, tenés que ir a comprar la esencia de bacho, traída de Inglaterra, con un, ponele, nogal para los ingleses, no es nogal nuestro, no es nogal para nosotros. Que nace con nuestra tierra y con las emociones, porque nosotros cuando convivimos con la naturaleza estamos volcándole las emociones que la afectan a la naturaleza se defiende y nos devuelve la enseñanza que tenemos que tener para realizar ese cambio, las cosas que estamos haciendo mal, ¿entendido? Porque justamente las esencias del sistema, las esencias florales son un sistema de flores del Río de la Plata que consta de más de 80 flores, que van a ver después, si se introducen en este tema, que muchas de las flores pertenecen al sistema de Bach, ¿entendido? Porque son flores que nacen acá y que se manejan acá. Y se fundamentan justamente en que la utilización de estas flores las usamos como un instrumento terapéutico. La flor es la parte más energética de la planta. Esa es la diferencia con la homeopatía. La homeopatía generalmente utiliza toda la planta. La esencia floral utiliza la flor, que es la parte más energética. ¿Por qué? Porque es donde se reproduce, donde queda después la semilla, que es lo que va a mantener la especie. ¿Se entiende, no? Entonces decimos que las plantas son catalizadores de las energías cósmicas. Es decir, que la planta nos transmite la información que el cosmos, el universo y la naturaleza nos quiere transmitir. ¿Ah? Es decir, que tienen el poder de transmutación, es decir, que son capaces de realizar uno de los misterios más asombrosos de la vida, que es transformar la energía procedente del Sol. Es decir, el Sol es el que nos conecta con esa información del cosmos en materia, es decir, en los nutrientes fundamentales para la existencia, la alimentación a través de un proceso metabólico llamado fotosíntesis. Es decir, que la energía luminosa se transforma en energía química a través de la clorofila. Es decir, que una flor puesta al sol en agua de manantial o en agua sin gas, vuelca en esa agua la información que la naturaleza quiere